Así que bueno, si la pueden ver está en Netflix. Y es la primera película argentina que ganó un Oscar. Que en su momento recuerdo que fue un orgullo. Bueno, obviamente fue una película que se hizo con la apertura democrática, no se podría haber hecho en la época militar, porque cuando asume Alfonsín en el 83, fue como una primavera social, porque empezaron a llegar gente que había exiliado, se empieza el juicio a las juntas militares, es como que la sociedad, estábamos como, algunos despertando ese horror que había sucedido, no sé, algunos no lo podían creer, estaban, digamos, las víctimas de los familiares desaparecidos, era como que esa historia oficial que nos habían contado, había otra historia, ¿no? Fue realmente una etapa muy, que dejó marcas y que deja marcas, obviamente. Todos conocemos los movimientos de derechos humanos, lo que significa la búsqueda de las abuelas, bueno. Y esto, volviendo al currículum, tuvo sus consecuencias en esto, ¿no? Los recortes en los contenidos, en la bibliografía. Y realmente, digamos, estos aportes potentes de teóricos no nos llegaban. Sí, Lucía. Aquí les comparto un link de una escritora nigeriana, feminista, que habla del peligro de la única... A ver. Historia única. Ah, de la teoría única. Ah, bien, bueno, claro. Buenísimo. Porque estas cuestiones son discutidas en el mundo, ¿eh? Estamos discutiendo nosotros, pero en los movimientos críticos en el mundo se están discutiendo los contenidos curriculares, qué contenido nos impone cada modelo, ¿no? Por eso tenemos que estar atentos, no es casual quién nos está gobernando y qué bajada curricular tira, ¿no? Responde a intereses políticos. Aunque la ley no se cambie, aunque por ahí sigan los contenidos curriculares de otro tipo de gobierno, de todas maneras, las bajadas que después se hacen, desde los niveles de inspección, desde otros lugares, también van conformando o intentando tener otras miradas curriculares, ¿no? Ustedes cuando lean la Ley Nacional de Educación, que es vigente, tiene una mirada muy humanista, muy de derechos humanos, incorporó educación sexual integral, o sea que es muy clara para dónde va, o qué es lo que intenta. Después, lo que suceda después con los cambios de gobierno, seguramente va a tener influencia en los desarrollos curriculares, pero no es poco que la ley nos esté hablando de algo que, bueno, es lo que debe primar, es un paraguas, digamos, de las prácticas. No sé si se entiende lo que quiero significar con los cambios de gestión. A ver, Rocío, aunque la ley no cambie, puede cambiar, ay, no lo alcancé a leer, a ver, alguien que me lo pueda leer, porque no tengo acá el chat. Dice, aunque la ley no cambie, puede cambiar cómo se interpreta o cómo la jurisprudencia. Bueno, eso, bien, Rocío, porque justamente es lo que hablamos, y ustedes cuando vean el video del TP2, de cómo esta especialista Marina dice que el currículum es una interpretación, porque además el currículum puede ser muy abierto a los derechos humanos, y yo como docente mi manera de ver el mundo es absolutamente sectaria y prejuiciosa, y soy una profesora, no sé, de ciencias biológicas, que la verdad que en el fondo detesto a los sectores populares, me parece que no tendrían que estar en la escuela. La verdad que no sé qué hacen, deberían estar afuera, yo no los puedo echar, porque ahora la ley dice que hay que incluir, pero yo en mis prácticas se me va a deslizar. ¿Qué me pasa a mí con los chicos que no traen los lápices, o con los chicos que... ¿no? Esto para que vayamos pensando las complejidades curriculares, y cómo esas interpretaciones y esas posiciones ideológicas que muchas veces los docentes, no muchas veces, siempre podemos tenerla, digamos, con una mirada de derechos humanos, o podemos tener una mirada absolutamente sectaria, pero bueno, los dos vamos a trabajar. Entonces nos vamos a encontrar el docente con compañeros que miran las cuestiones muy diferentes. Y esto también es lo que nos dicen
los que estudian el currículo, los sociólogos, nos lo va a decir Giroux, nos lo va a decir Bourdieu, que estas cuestiones pasan. Y eso es lo que hace complejo el currículo. Por eso no es un campo simple. Por eso es interesante. Yo creo que más allá que nos acordemos los autores y demás, que nos quede esta idea. Cuando hablamos de currículo hablamos de complejidades. No hablamos de cuestiones cerraditas, tipo receta. Y seamos conscientes o inconscientes, estas cosas juegan. Juegan también, por ejemplo, cuando Lucía traía ese ejemplo de esa directora que andaba con la pinza. El currículo no estaría habilitando que alguien ande con una pinza, amenazando que va a sacar piercing, pero ella lo hacía. Y además, de alguna manera, si hacemos lecturas más profundas, debía tener un consenso que lo estaba avalando, nadie, o por ahí por lo menos no hubo padres que se quejaron, no sé. También, porque tenemos que ver en lo curricular cómo está funcionando la comunidad educativa, ¿no? Respecto a eso, Además, ahí me se está habla generando en- dudas. A ver, Perdón. ¿querés decir Que vos, me Lucía? generaba dudas, por ejemplo, más allá del contenido a trabajar, que me pregunto, porque en realidad yo empecé hace poquito con el FINE. Perdón, no sé si está hablando alguien. Ahora está hablando Lucía, después, ¿quién va a hablar? Bueno, si querés, Lucía, terminá de comentar y después alguien No, toma es la... que es una duda. Me surgió una duda con esto que decís. Bueno, si bien hay un documento que hace un recorrido de los contenidos que se van a repasar durante ese año, digamos, está esa planificación. Y vos decías, bueno, porque yo hace muy poquito empecé con esto, digamos, entonces también no es que sé demasiado, pero me pregunto qué pasa dentro de las instituciones, dentro de cada institución, cuál es el trabajo docente y si las materias se juntan en algún momento también, si están planificadas las materias como para que tengan trabajo en común, si se aprovecha eso o si no, o si dentro de la institución se hacen jornadas docentes para ver cómo es el trabajo en esa institución. Nada, me venía esa duda, pero por ahí No, para otro momento. re interesante lo que decís, porque en realidad las orientaciones, cuando vean cómo están pensados los currículos prioritarios, la tendencia es que se trabaje por áreas. Justamente lo que vos decís. Que lo deseable es que se trabaje por áreas. Vos sos profesor de historia, por ejemplo, y justo tenés la suerte que en tu escuela haya una profesora de teatro, y podés pensar un proyecto de trabajar algún hecho histórico, la Revolución de Mayo, de manera conjunta y que se recree también desde teatro. Que eso sería maravilloso. A veces se puede, ¿no? Por eso, cuando vean el video, también desarrolla Marina, porque si hay algo que estamos todos de acuerdo es que la secundaria como está ya no va. Esto se sabe, que la escuela secundaria, el esquema que tiene tan rígido, sirvió en otro momento histórico, sirvió para cuando se estaban construyendo los sistemas educativos, cuando... Hoy esta escuela secundaria hace agua, todos estamos de acuerdo. Es enciclopedista, tiene 12 materias, hay pibes que no les importa, la verdad que no les interesa la matemática porque les gusta el arte, ¿por qué se tienen que comer matemática? Bueno, todas estas cosas que las vemos, las padecimos, ustedes las padecieron no hace mucho porque son jóvenes, les podemos criticar a la escuela secundaria. Ahora, es difícil buscarle la vuelta de cambio, y a mí me gustó en el video que le ponemos en el práctico de Marina, porque ella lo que plantea, después abre el debate a docentes, y hay profesores que dicen, esto si no va hay que cambiar, y ella ahí va planteando qué difícil es cambiar el esquema, está en la cabeza de los funcionarios, pero que hay que tocar intereses gremiales. Vos sos docente que ya tenés tu lugar de trabajo. ¿Cómo te va a caer que te digan, bueno, se reformula toda la escuela secundaria de 12 materias, ahora va a haber 5 por áreas? ¿Qué pasa con mi tema laboral? ¿Dónde voy a ir a trabajar? Digamos, me gustó esa apertura que ella hace a discusión, porque va planteando lo difícil que es cambiar el esquema. Según lo que ella dice, que se basa idea, ¿no? Que esa es la idea que se tiene, que en algún momento hay que cambiar esta secundaria. La secundaria, cuando leemos mirada enciclopedista, conocimientos estancos, compartidos, que un profesor no se puede conectar con otro porque tiene que ir corriendo por todas las escuelas, todos sabemos
Todos sabemos cuáles son los agujeros de secundaria. El tema hay que poner en acción, en cambio, pero lo difícil que es, ¿no? Para pensarlo, ¿no? Fíjense que ella es especialista y plantea todas las cuestiones que resultan difíciles de cambiar, así que se imaginan. Bueno, pero yo creo que ustedes van a verlo el cambio, en algún momento se va a dar, porque ya se sabe que no, ya no da más. No lo aguantan los chicos de este esquema, no lo aguantan los profesores, pero bueno, así todo les digo que se pueden hacer cosas, no vamos a ser pesimistas. Y hablando de esto del no pesimismo, traigo a Giroux. Porque ¿qué es lo que va a decir Giroux? Qué lástima, porque no nos queda mucho tiempo para desarrollar a Bourdieu. Pero Bourdieu nos trae un montón de elementos re interesantes, pero es un crítico, Bourdieu es un pesimista. Lo que va a decir Bourdieu, ojo que está repiola lo que dice, pero la verdad que nos queda poca esperanza. Puedo decir, yo voy a trabajar en un sistema para ser un reproductivista, qué tristeza, no quiero que sea ese mi destino, reproducir la injusticia social. Soy un engranaje más de este sistema de porquería y yo no voy a hacer eso, nada más un reproductivista, que es un poco lo que dicen los teóricos, no por echar la culpa al docente, sino que analizan el sistema y cómo funciona. Y tiene su lógica. A ver si tenemos tiempo de dar una miradita a lo que dice Bourdieu. ¿Dónde tengo mis PowerPoint? Me fui. A ver, cierro esto y me voy al otro. Bueno. Perdonen, estaba buscando, quiero compartir lo que había preparado Bourdieu, que mucho tiempo no vamos a tener, pero bueno, Bourdieu nos habla de elementos re interesantes, nos habla de violencia simbólica, cómo en la escuela circulan mecanismos de violencia simbólica, nos habla trae elementos que son súper interesantes. Acá lo tenemos a estos dos sociólogos, que tomamos estos dos como los ven. ¿Están viendo? Sí. Bueno, sí. Bien. Voy a hacer lo que me dice. ¿Dónde está? La presentación con diapositiva. Que aprendí desde el principio. Bueno, acá tenemos a Bourdieu joven, ya se murió. Un francés re inteligente que nos trae todas estas nuevas teorías. Y lo tenemos acá a Giroux. Giroux es yanqui, es estadounidense, un tipo digamos, con ideas marxistas, sería un maldito, ¿no? Del sistema, el que pone en cuestión muchas cosas del sistema estadounidense, y bueno, y lo lleva... ¿Saben? ¿Están viendo la pantalla? Hay algo en la pantalla que no sé si lo ven, compañeros, que es como una franjita abajo. Sí, yo la veo. Barra negra. ¿Ven la barra negra ahí? Ay, Dios, no sé cómo sacarla. Pero bueno, se los voy contando. Estas corrientes de pensamiento ponen en cuestión los supuestos que hay sobre el currículum, en eso ya estábamos de acuerdo. Ellos van a decir, los sociólogos, que el currículum es más que un documento que se escribe, es una construcción cultural e histórica, que era lo que veníamos hablando, ¿no? que expresa valores políticos, qué está pasando con lo político, cómo miramos lo social, eso es lo que va a expresar el currículo, es mucho más que la suma de contenidos. Y que va a perseguir ciertos objetivos, ciertos valores, que van a estar presentes elegidos por una sociedad. Bueno, esto vuelve a decir más o menos lo mismo, el modelo modélico. Bueno, y aparecen con Bourdieu, como uno de los representantes, las teorías de la reproducción. Y hay otros representantes, vamos a tener a Althusser, a Gintis, pero más allá de los matices que cada uno de estos posicionamientos tiene, van a decir un poco lo mismo, que la escuela es un gran aparato de reproducción de las injusticias sociales, que es mentira esa historia de que la escuela
va a posibilitar una transformación y un ascenso social, no. Va a reproducir la injusticia, porque más allá que haya casos aislados que, dicen ellos, en los que la educación pudo producir alguna transformación en su situación social, las cuestiones se van repitiendo. El que entra pobre va a salir pobre, y que las estructuras sociales la escuela no las va a transformar, sino que las reproduce. A ver cómo les cae esto, cómo lo ven. Yo no sé si adhiero un poco como decir, pues yo el otro día teniendo que aprobar gente pensaba, justicia social, Lucía, tenés que hacer justicia social, tenés un grupo que tiene problemas de internet, que tiene serios problemas en sus casas, que tiene, y yo voy a desaprobar gente, digo, ¿con qué autoridad uno va a desaprobar gente que en realidad lo único que está haciendo es tener un título secundario para no caerse del todo del margen, digamos, para quedarse un poco más adentro? Entonces yo pensaba, no, aprendizaje, y bueno, justicia Bien. social, digo, cada uno lo que pueda. Bien, además vos traes el tema que, bueno, no sé si, no lo deben haber leído, pero es uno de los libros que está en el corpus teórico nuestro, que es el de justicia curricular, ¿no? Esto, ser justos, digamos, todos estos atravesamientos que vos los estás pensando, Lucía, están poniendo en pensamiento qué decisión didáctica vas a tomar, pero estás teniendo en cuenta estas singularidades. Y cuando veas el video de Marina, te vas a sentir interpretada, porque un poco es lo que se intenta, ¿no? Que se tenga en cuenta la complejidad del momento, donde la pandemia puso en relieve las desigualdades que ya existían y que están siendo dramáticas, porque es verdad lo que estás diciendo, chicos que no se pueden conectar. Y hay también discursos que dicen esto, ¿no? Como que, ¿y vas a regalar la cosa? ¿Regalar qué? A gente que nunca nadie ni siquiera los contempló, ¿no? El sistema no los contempla en principio. Entonces, también digo, ¿yo qué estoy regalando? Yo no sé si estoy regalando algo, ¿no? Claro. Como, entonces me vino toda esa, como algo... Y qué interesante para analizar esa expresión, porque eso es lo que interpretan los sociólogos. Toma mucho, por ejemplo, Jackson, que es uno de estos que tiene el libro La vida en las aulas, que es uno de los que aportan estas miradas, toma estos discursos. Acá una compañera, un compañero dijo, le vas a regalar. ¿Quién regala? Digamos, ¿qué persona puede regalar algo? Y alguien superior, alguien que tiene más poder. Tal cual, alguien superior puede regalar, alguien que tiene algo que el otro no tiene, si no, no puede regalar nada. O sea que ya ahí juega el poder, ¿no? Ese lugar en que se autopercibe, la representación que tiene ese compañero, esa compañera del lugar de poder. ¿No? Seguramente lo está diciendo, es súper inconsciente todo esto, no lo ha pensado, pero su expresión, su discurso está diciendo muchas cosas. Este lugar de poder, pero un poder no para transformar, sino un poder para, a lo mejor, ejecutar la injusticia, ¿no? Para someter. Para someter, para marcarle al otro, vos podés o no podés. Bueno, esto es cuando se trae el concepto de poder a educación, ¿no? Para complejizarlo y para pensarlo y cómo está operando, ¿no? De todas maneras, Lucía, lo que vos estás diciendo es súper para recontrapensarlo, porque lo podemos pensar por un montón de lugares, ¿no? Y entonces, ¿cómo acredito? ¿Cómo acompaño yo a través de la evaluación esto que está pasando? Porque además hay algo que es cierto, que ustedes lo van a ver como docentes, lo están vivenciando como estudiantes. Uno necesita la mirada del otro. No es lo mismo que yo haga un trabajo práctico y que me lo miren o que no me lo miren. Que me hagan una devolución o que no me la hagan. Ahora, si esa devolución, esa evaluación, es una evaluación para acompañar el aprendizaje, es una cosa. Ahora, si esa devolución es para someter, para excluir, para humillar, tiene un sentido distinto, ¿no? Parece muy idealista lo que digo, ¿no? Pero me parece... Para mí hay que tener en cuenta eso, son muchos lugares, ¿no? Como, o de construir muchas
muchos discursos que se dan en ese momento, sean de cualquier postura, porque yo también tengo la mía propia en realidad, y dudo si está bien o mal, o sea, esto del bien-mal, ¿no? Vuelvo al binarismo que nos da el sistema capitalista social, heteronormativo, sexista, todo. Entonces yo digo, bueno, cada uno tendrá que construir sus propias categorías, solo que también uno está en un ámbito donde hay otras personas que por ahí también, viste, es como, ¿y qué? Y a la persona que no hizo y al que... Y bueno, le digo, yo estoy en inglés, y la verdad es que también esa es otra, digo, lo tengo en cuenta, ¿no? Es un ámbito como historia, o como alguna de las carreras más humanistas, donde hay ciencias políticas, hay como orientaciones donde se puede trabajar mucho más. Si vos tenés gente que no trabajó contenido, o que el contenido, digo, lo podés trabajar por ahí de otra manera, pensándonos en actualidad, pensándonos en sociedad, pensando estas cosas que estamos viendo acá. Entonces digo, bueno, cada uno tomará su decisión. Es que es así, es así. También hay que empezar a pensarlas así las cuestiones. Por lo menos tenemos un marco político educativo que te habilita para pensar así, Lucía. Más allá que a lo mejor te encontrás con un director o una directora que es un dinosaurio, eso puede pasar. Pero en realidad hay un marco, hoy hay un marco socioeducativo, político, que te habilita para complejizar la mirada de la evaluación. Y también pensar que más allá de que tus estudiantes a lo mejor no van a aprender todo el vocabulario, por decirlo de alguna manera, inglés, se me ocurre como contenido, cierto campo vocabular que vos tenés que, o intentás trabajar, sí están aprendiendo otras cosas, que eso es lo que nos va a decir también Giroux. Hay cuestiones que se aprenden que son más allá, que sobrepasan los contenidos cognitivos. Hay otros contenidos que la escuela enseña. A comunicarse, a desarrollar acciones solidarias, a conocer distintos tipos de docentes, un espacio de muchas cosas se enseña la escuela, más allá de los contenidos, y eso también tiene un valor. Lo que pasa es que hay está muy aferrado en el imaginario docente tradicional esta representación de que la escuela lo único que tiene que trabajar son los contenidos, o eso es lo que enseña la escuela. La escuela enseña mucho más que contenidos. O es un espacio que posibilita otras cuestiones, y sobre todo aquellos sectores que vienen con fracturas sociales y con situaciones sociales pesadas, ¿no? A veces estar en la escuela le posibilitó a una chica poder hablar de una situación de abuso. Si no hubiera estado en la escuela, si no hubiera estado el aparato escuela, ¿qué hubiera sucedido? O empezar a pensar su situación de género, porque yo he escuchado muchas veces de experiencias docentes donde por ahí se trabajaron temas de género, y de pronto una nena de 14 años decirle a la profe, ay, profe, vos sabés que yo no lo había pensado así. Tenés razón, ¿por qué yo tengo que siempre lavarle la ropa a mis hermanos? ¿Por qué? Bueno, no sé si la situación de esa niña va a cambiar, porque a lo mejor se jugó así esa dinámica familiar, pero algo hay un cambio. ¿Qué hubiera pasado si no está la escuela? ¿No? Esas cosas de ampliar la mirada de lo que ofrece la escuela más allá de los contenidos cognitivos propios de tu asignatura. No sé si se alcanza a entender. Yo también lo que veo es que hay, digamos, dentro de las... o sea, es como que en cada ámbito es como que es un mundo totalmente diferenciado. Por ejemplo, yo fui a la universidad en lo que es abogacía y veo con lo que es acá ahora en inglés y nada que ver, es como que parecen dos planetas diferentes. O sea, desde un lugar donde el profesor tiene una actitud muy de humillar al alumno y eso es socialmente aceptado, donde está el bolillero, donde hay determinados comportamientos normales, a esto que parece que fuera otro planeta. ¿Sabés cuál es la diferencia, Rocío, me parece a mí? Primero, bueno, hay algo que tenemos que ir entendiendo, que estamos en un momento social histórico que ya nada es monolítico. Podríamos pensar en ofertas monolíticas en el principio, fin del siglo XIX, principio del XX. Hoy el mundo cambió, la sociedad cambió, todo se complejizó. No vamos a tener certezas, eso es seguro. Esto es lo que trae mucha incertidumbre también, porque ojo,
por ahí era mucho más fácil ser docente en los momentos de ciertas certezas. Bueno, te portás mal, te chufo las amonestaciones, seguís jodiendo, mira, basta, llegaste a las 30, me lo saco encima al pibe, y nadie me iba a correr con que yo excluía a alguien. Esto antes de la ley nacional. Ahora, digamos, las cuestiones son mucho más complejas, estamos hablando de inclusión, incluir significa pensar otro dispositivo. O sea, que ser docente hoy es mucho más complicado que en otros momentos. También pienso que la diferencia que encontrás entre, digamos, el ámbito educativo de derecho y el que podés encontrar acá, es que acá estamos en humanidades y nos estamos formando como docentes. Digamos, el docente no puede, el docente es un, no sé, es un Quijote. Es capaz que suena demasiado, pero el docente es alguien que tiene una mirada humanista, que piensa en educar, no está pensando en sancionar, no debería estar pensando desde un paradigma de la sanción, sino desde un paradigma humano, un paradigma de acompañar al otro en su crecimiento y en su formación. Entonces, no podría ser diferente humanidades, porque realmente no estaría trabajando, formando docentes, ¿no es cierto? Porque además, también el currículum se juega en las pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Rocío, yo no tengo experiencia en derecho, pero si me estás diciendo que a lo mejor hay cuestiones distintas, eso también se percibe en los climas institucionales. ¿Qué me va a pasar? Tampoco vamos a decir que humanidades es el paradigma de la formación humanística y maravillosa, porque seguramente hay injusticias, hay abuso de poder, seguramente. Esto es así, porque nada es ideal. Seguramente estamos atravesados por las mismas contradicciones y cada profesor tendrá una oferta distinta y entenderá las cuestiones diferentes, pero hay tradiciones en derecho que todavía juegan en lo social. Fíjense lo que es el Poder Judicial. Es casi, estamos hablando casi de algo monárquico, ¿no? Que se votan entre ellos, se auto, digamos. Y eso tiene una impregnancia en la social. Tenemos cosas que arrastramos con la justicia, ¿no? Dice Lucía, yo creo que el docente tiene que tener eso, una mirada humanista con ansia de transformación. Y es un poco lo que nos va a decir, porque ahora me voy apurando para que no se termine el cuento, el tiempo, lo que dice Giroux. Giroux toma los elementos que les traen los reproductivistas, porque son súper interesantes y hay que tenerlos en cuenta, pero ¿qué va a decir Giroux? Ojo, no todo es un calco reproductivista. A veces la escuela puede ser transformadora, y de hecho lo es, en muchos casos, porque en la escuela también se producen resistencias. No es tan fácil adoctrinar, no es tan fácil que un docente o la escuela saque chorizos, todos igualitos, no. Hay resistencias, hay estudiantes que se oponen, hay familias que se resisten, hay docentes que ponen en cuestión. Bueno, en este caso, Lucía, vos con lo que estás diciendo, sos una docente que va pensando en las complejidades, digamos. O sea, lo que dice, bueno, los medios de comunicación, pero ni hablar, la influencia de los medios de comunicación, lo que está haciendo con las subjetividades, y con las subjetividades en relación a la educación, porque cuántas veces se va demonizando, como la educación pública es una porquería, la educación pública es un desastre, la educación pública, los maestros son unos vagos, la educación, eso también tiene un interés, porque yo te los decía en una clase, que Adriana Puigros lo habla mucho, han descubierto el sistema neoliberal que la educación puede ser un gran negocio, se puede sacar mucha plata del sistema educativo. Lo han descubierto hace unos años, porque yo les decía, ¿cómo pueden sacar plata? Y pueden sacar plata vendiendo las plataformas educativas, decir, bueno, ahora ya el gobierno se retira al Estado de armar las plataformas que va a dar a todos sus estudiantes. Y voy a comprar las plataformas, las voy a comprar en las multinacionales, que hacen las mismas para todos los países de América Latina, o de donde sea. Eso es un paquete de plata que el Estado va a comprar a una empresa. Es un renegocio, digamos. Entonces, la mercantilización de la educación, fomentada también por los medios, porque ¿cómo haces para destruir algo? Primero lo demonizás,
a través de los medios. ¿Qué vas a decir? La escuela pública es una porquería, nadie aprende nada, ¿y por qué tienen que pagarle a los obreros la educación de los que van a estudiar? Empezar a tirar algunas cuestiones como para ir demonizando esto de la educación gratuita, de la educación pública, y dar lugar al avance de las universidades privadas, que también son negocios, de la venta de las plataformas, de la venta de la capacitación docente, todo este circuito de los doctorados, las especializaciones, bueno, todo muy lindo, pero necesitas plata. Bueno, eso también es una forma de que se mercantilice la educación, ¿no? En realidad, la educación debería ser pública para todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso, pero bueno, Giroux lo que va a decir, ¿qué es lo que nos dice Giroux? Bueno, todo muy bien, esos elementos que nos traen los reproductivistas críticos son maravillosos, nos enseñaron a mirar cosas que no habíamos visto antes, pero la escuela también puede ser transformadora. Ojo, no demonicemos la escuela como dispositivo que va a sacar chorizos todos iguales y no va a haber transformaciones. Entonces, él analiza situaciones o fenómenos que se han dado y que se siguen dando de resistencia y transformación, y que hay millones. Lo que pasa es que a veces no son como, digamos, no tienen la prensa para ser replicados o para ser, o como diciendo, esto es posible, digamos, lo que significa la educación en ecología, todo lo que tiene que ver, empezar a mirar las cuestiones de género dentro de la escuela, movimientos estudiantiles, por ejemplo, no sé, la noche de los lápices, lo que pasó con los chicos de la secundaria, bueno, eso fue un movimiento también de transformación que se dio en el interior de la escuela, los centros de estudiantes, cuestiones que pasan en la escuela que pueden ser transformadoras. Él después dice que se tienen que dar algunas condiciones para que sean verdaderamente transformadoras. Voy a leer el chat porque o alguien había puesto algo, pero a ver, que no. Elías, a ver, Elías dice, en uno de los textos de peronismo se mencionaba que a partir de la expansión de la escuela secundaria pública y de la inclusión de sectores pobres a ellas, quienes dejaron de tener el privilegio de ir al secundario se trasladaron a un sector privado para continuar marcando el estatus de privilegio. Y claro, esos movimientos pasan, ¿no? A veces esa formación a lo mejor democrática. Lo mencionaba porque estamos hablando de la educación como producto, y me parecía que ese consumo diferenciado es parte de ese producto. Digamos, tiene esa intención. Vos decís, a ver, espera que no te entendí bien, vos decís que la expansión de la educación secundaria y la inclusión de sectores por ella, quienes dejaron de tener el privilegio de ir al secundario, se trasladaron al sector privado para continuar. Bueno, porque sí, hay como una tendencia, ¿no? También las cuestiones de época y lo que es la sociedad capitalista que juega, ¿no? Digamos, todos quieren pertenecer o queremos pertenecer a cierto, ¿no? Eso juega también en las aspiraciones, ¿no? Digamos, si voy a hacer voy a comprometerme con sectores populares o con una mirada de país para todos, inclusiva, o me tiento a ir a ganar un poco más, o tengo otra, porque además tenemos que pensar eso, ¿no? Cuáles son los valores de la sociedad en la que estamos, que eso lo vamos a ver con más profundidad cuando veamos el próximo modelo educativo, que es el que trae la teoría del capital humano, ¿no? Esta carrera por competir y llegar a los mejores puestos, y no me importa lo que queda atrás. Y cada vez vamos a quedar menos, o van a quedar menos en los sectores dirigenciales, y cada vez más afuera. Y todos estos chicos con los que pensamos, Los Ángeles, por traer el ejemplo de la cátedra con la historia de Ángeles, van a quedar en el camino. Y parece que es una sociedad que importa muy poco lo que les pase a Los Ángeles.
Claudia, es importante tener presente que la resistencia puede ser posible en todos los niveles, es un tema de conciencia. Claro, ese es un poco esto de ser crítico, apunta a eso, ¿no? Empezar a tener conciencia de la sociedad en que estamos, a qué valores respondemos, que no es lo mismo un docente que diga, piense la evaluación como un castigo, que un docente que lo vea como una evaluación formativa, una posibilidad de que yo te vuelva a explicar, o que vos te des cuenta que no terminaste de entender algo y yo te lo vuelvo a explicar. Ese sería el espíritu de una evaluación formativa y humanista, inclusiva. La otra respondería a un modelo de exclusión, ¿no es cierto? Quizás no, miro a Lucía pensando en ese colega, que no necesariamente sea una mala persona, también hay que complejizar eso, ¿no? No, las cuestiones no son ni blancas ni negras, a todos nos juegan las representaciones que vamos formando por los medios de comunicación, por la sociedad en que estamos, por las cosas que escuchamos. Y a veces, bueno, y hay algo que no sé si ustedes cómo lo ven, pero estamos en un momento de mucha confusión de pensamiento, ¿no? Rocío, ¿qué valores se quiere inculcar y qué manejos de poder hay detrás de eso? Tal cual. Sí, claro. Tanta estupidez, por ejemplo, en la televisión de aire, tantos programas estúpidos, tantos programas que se dicen política que todo el mundo grita y no se sabe ni de qué están hablando. Eso también es educativo, digamos, los medios de comunicación educan, para bien o para mal, pero educan, ¿no? Yo me acuerdo de una publicidad Sí, de Virginia Slim Lights, los cigarrillos. sí. Creo que era de los 80, la busqué por internet pero no la encontré, donde mostraban primero una imagen en blanco y negro de una mujer fumando y que la llevaban presa. Y después mostraban como la nueva sociedad con todas las mujeres y decían que era un gran avance del derecho de la mujer el que se le reconociera su derecho de fumar en público, como un avance del derecho de la mujer. ¿Para qué? Para imponer el tabaco y que toda la gente lo consumiera y salieran sacando provecho ellos. Pero bajo la excusa del derecho a la mujer. Bueno, repiela, Rocío, tu ejemplo porque lo podríamos discutir mucho, ¿no? Y está buenísimo, pero yo, ¿sabés qué me trajiste, Rocío, con lo que vos decís? ¿Qué dice Giroux? Que no todas las resistencias son transformadoras. Porque él dice, para que sea transformadora una resistencia tiene que haber un cambio, digamos, tiene que provocar una ruptura. Porque a veces hay resistencias, por ejemplo, yo pensaba, él trae ejemplos de escuelas norteamericanas de algunas resistencias, de rebeldías, que son propias de la adolescencia. Los adolescentes son rebeldes, pero esas rebeldías muchas veces no traen cambios. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando los chicos del Nacional Buenos Aires, que tenían un rito de dar una vuelta olímpica cuando terminan quinto año, y que destrozaron toda la escuela, y que eso fue muy criticado. Entonces, eso puede ser una rebeldía, una cuestión así, pero hace una ruptura de algo, digamos, eso es lo que Giroux quiere que diferenciemos, ¿no? Hay rebeldías que no producen nada, no cambian nada. No sé, habría que discutir lo que dice Rocío, si fumar en público para la mujer causó ruptura o no fue una ruptura. O es usado, digamos, es usado por los medios de comunicación como para vender más cigarrillos. Bueno, esto... A eso iba. Claro. Bueno, es para discutirlo y qué significó fumar en público para las mujeres y pensarlo, ¿no? Pues las cuestiones no son tan fáciles a veces de contestar, ¿no? Pero ¿qué es una ruptura? Porque a veces hay, digamos, cuestiones que suceden en los ámbitos educativos, pero ¿realmente es una ruptura o es un acto que hace ruido nada más, pero no produjo nada nuevo? Una ruptura tiene que... Yo creo que A ver. las resistencias, aunque no siempre sean transformadoras, quizás sí son puntos de quiebre porque abren una ventana a pensar sobre lo